¿Qué es la máquina de vapor? La máquina de vapor se define como un motor de combustión externa, capaz de transformar energía de una cierta cantidad de vapor de agua, realizando un trabajo cinético o mecánico. De todos los cambios vividos por Inglaterra para convertirse en el escenario de la primera revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX, el vapor se utilizó ampliamente hasta el punto en que se convirtió en la mayor fuente de poderío industrial. Desde mediados de los siglos XVII se desarrollaron en regiones más avanzadas tecnológicamente de Europa muchas máquinas movidas por el vapor, aunque con distintos grados de eficiencia. Destacan entre ellas las máquinas de los hermanos Münchbau en 1675, la máquina experimental de Dennis, Alemania, 1690, la máquina de aspiración de Thomas Avery, 1698. Se desarrollaron otras máquinas de vapor como la atmosférica de Thomas en 1705, la de Ion, un artefacto que sirviéndose de vapor con fuerza motriz era capaz de extraer agua subterránea que anegaba las minas de estaño y otros yacimientos. James Watt en 1769, la máquina de vapor de Watt fue inventada en 1765 y patentada en 1769. Comenzaba a construir en mayor escala en 1774 y la de Constantin Perrier en 1780. ¿Dónde se inventó o descubrió la máquina de vapor? En la primera revolución industrial. Desde fines del siglo XVIII en Inglaterra y hasta casi mediados del siglo XIX. Aceleró portentosamente el desarrollo económico de muchos de los principales países de la Europa occidental. Uso de la máquina de vapor. Se dice que los motores de vapor fueron la fuerza motriz de la revolución industrial, siendo útiles para mover maquinaria en fábricas, molinos y estaciones de bombeo, y aplicaciones de transporte, como por ejemplo locomotoras, barcos y vehículos terrestres. Evolución de la máquina de vapor. La evolución de la máquina de vapor se fue dando principalmente durante la revolución industrial, ya que dependiendo de la orientación que se les quisiera dar, en la época se añadirían ciertos cambios y mejoras, orientadas en la actividad a la que se iba a estar destinada la máquina. ¿Cómo impacta en la vida humana, social e industrial? Este dio un estímulo enorme al crecimiento de la industria en Europa y América. Ayudó así a transformar la estructura económica y social de la civilización industrial. ¿Qué es la imprenta? La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otro material. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta generalmente oleosa sobre unas piezas metálicas para transferirla o grabarla por presión. Los chinos fueron los primeros impresores. Entre 1436 y 1450 se sabe que con seguridad Gutenberg, inventor de la imprenta, construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente, y sería en 1455 cuando inauguraría la editorial La Biblia de Gutenberg. Koenig en 1814 inventaría la máquina de cilindros. El molde plano pasaba sobre la superficie cilíndrica donde estaba colocado el papel y el entintado ya era automático. Sería Koenig quien innovaría de forma radical el sector que presenta la máquina, que disponía de un cilindro giratorio que sujeta el papel a su paso a través del tipo. En la actualidad, la impresión de libros se realiza de máquinas de este tipo. ¿Dónde se creó o se inventó la imprenta? Entre 1041 y 1048, Bi Sheng inventó en China, donde ya existía un tipo de papel de arroz, el primer sistema de imprenta de tipos móviles, que usaba complejas piezas de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos. Esto constituía un procedimiento muy trabajoso por la inmensa cantidad de caracteres o letras de la escritura china. De la imprenta. La imprenta es una tecnología dirigida a la réplica de elementos de texto y símbolos mediante la técnica de impresión en papel. Este trabajo se realiza por medio de planchas y tinta. Evolución de la imprenta. La evolución de la imprenta ha sido muy larga desde Gutenberg hasta la impresión digital, que surgió a finales del siglo XX. Ahora mismo sería impensable seguir utilizando las mismas técnicas de impresión que hace siglos, ya que no podrían satisfacer la demanda actual, ni permitirían llegar a los plazos de entrega y calidad exigidos. ¿Cómo impacta en la vida humana, social e industrial?
Este sirvió para producir libros, revistas, panfletos, folletos, telas y prendas de vestir y muchos otros objetos. Permitió la distribución en grandes cantidades de la información. ¿Qué es el telégrafo? Un telégrafo es una máquina que se emplea para transmitir información codificada mediante señales eléctricas. Estos dispositivos se caracterizaron en su época por la velocidad para la transmisión de los datos y por la distancia que eran capaces de alcanzar, aunque con el avance de la tecnología quedaron obsoletos. El telégrafo en el año 1791, el francés Claude Chappe idea un sistema de comunicaciones en el que consiste en torres con indicadores en forma de barras. En el año 1809, Thomas Sommering construyó un telégrafo electroquímico. En el año 1820, Hans Christian Ørsted demuestra la relación de la electricidad y el magnetismo. En el año 1832, el barón Pavel Schilling construye el primer telégrafo en su domicilio. En el año 1833, Samuel Morse presenta en público su telégrafo y empieza a desarrollar el código Morse. ¿Dónde se creó o se inventó el telégrafo? Existieron distintas pruebas embrionarias de lo que sería el sistema. Posteriormente, en distintos puntos de Europa, en pocas décadas, países como Estados Unidos o Reino Unido contaban con fuertes infraestructuras telegráficas y lograron mejorar sus comunicaciones exponencialmente. Uso del telégrafo. El telégrafo es un dispositivo eléctrico capaz de transmitir mensajes de texto. Para ello emplea la codificación por medio de código Morse en señales emitidas eléctricamente. Evolución del telégrafo. En 1840, Samuel F. Morse presentó su telégrafo eléctrico. En 1886, el primer cable de telégrafo transatlántico con éxito conectó Europa y América. El telégrafo creó un cambio muy profundo en las comunicaciones. Antes del telégrafo, en el reparto de noticias se empleaban runners o caballos o palomas mensajeras. ¿Cómo impacta en la vida humana, social e industrial? Permitió una modernización de Estado y hubo un incremento de actividad económica y política. Revolucionó las telecomunicaciones y la manera de pensar el territorio y cómo trabajar en él.